llegar tampoco a el 6 o al 7%, como se señala ya, que requieren los cambios que he aludido en el sector educación. Entonces, una primera necesidad es replantear la jornada escolar. Nadie puede dudar que el Perú asistió en la década de los años 50 y se expresó en los años 70 a una explosión demográfica, que traducida a demanda educativa prácticamente la duplicó, y que las autoridades de entonces no tuvieron otra alternativa o no tuvieron otro compromiso o prioridad o énfasis gubernamental que simplemente acortar la jornada de estudios en cada escuela pública y convertirlas en escuelas alternas, unos alumnos en la mañana y otros alumnos en la tarde. Pero no midieron las consecuencias en el desarrollo de los programas curriculares. El tiempo reducido se convirtió en un corset que disminuyó en unos casos, en otros casos suprimió y en otros adelgazó los contenidos educativos, las asignaturas, las áreas, tanto de aspectos cognitivos como de aspectos formativos y de aspectos prácticos que estaban planificados en cada uno de estos programas curriculares. Las consecuencias las hemos vivido. Esos indicadores que se han dicho aquí, deficitarios en comprensión de lectura, en análisis lógico-matemático, pues indudablemente ahí está la raíz, entre otros factores, porque yo no tengo la visión simplista de algunos que creen que la situación actual se debe a un solo factor, quizá porque no conociendo todos los elementos, todos los agentes que intervienen en el proceso educativo, simplemente aplican una visión reduccionista. Y yo quiero responderles a ellos solamente comentando o repitiendo a Edward Deming, el padre de la teoría de la calidad total. Si tú quieres tener calidad total en una actividad, en un servicio, tienes que aplicar mejoras en cada uno de los elementos que participan en ese servicio, desde aspectos materiales hasta aspectos académicos, aspectos logísticos, aspectos humanos. Alguien se dedicó hace algunos años solamente a construir, y de alguna forma, quizá muy a la ligera, escuelas en el Perú. Y puso un cartel y un eslogan: mejora de la calidad educativa. Y si le hacemos el balance, como se lo hicieron en todo caso las pruebas internacionales, vieron que no por mucho construir esas escuelas, pues mejoramos en calidad educativa, porque no se preocupó de lo que sucedía y lo que había dentro de esas construcciones escolares. Pues bien, nosotros no podemos ser ni simplistas, ¿no? ni sesgar el análisis. Y por eso, volviendo a lo que he señalado, necesidad de jornada escolar completa significa poder bonificar a algunas áreas y algunos componentes y algunos temas de los planes de estudios un mejor y un mayor tratamiento. Significa poder alcanzar alrededor de 1.500 horas reales como están en otros países latinoamericanos y países europeos y asiáticos. Eso es sustancial para nosotros. Incorporar adecuadamente los avances tecnológicos, acentuar las áreas en las cuales, como hemos dicho, estamos saliendo debilitados en una serie de evaluaciones del aprendizaje. Incorporar también la correspondiente asistencia psicopedagógica que requieren los alumnos, quizá hoy más que antes, que vivimos una sociedad convulsa, agitada y violenta. Necesitamos ofertar espacios deportivos y recreativos. Necesitamos que el alumno pueda desarrollar su sensibilidad, su emocionalidad, sus talentos y sus capacidades, inclusive las de carácter recreativo y deportivo, que hoy día no lo puede hacer, porque la escuela simplemente es una breve experiencia de ingreso y salida, 4 horas en la escuela, pero yo estoy segura que frente al televisor hay por lo menos 7, 8 horas, y compartiendo amistades no siempre positivas en las calles, hay mucho más tiempo que el que se invierte en la escuela pública. Esto tiene un costo, indudablemente, y nosotros estamos trabajando esos costos en un primer momento y en una medida de emergencia de los primeros 180 días. Hemos señalado ampliar 1 hora en cada turno y en cada jornada, pero con medidas estratégicas y además de alianzas sinérgicas entre otros sectores, como es, por ejemplo, el sector salud. Nosotros sí aspiramos a llegar en el quinquenio
a tener la jornada escolar completa, como la tuvimos con otra estrategia, porque la tuvimos incorporando los días sábados a la programación curricular, y por eso de 35 horas pedagógicas semanales saltamos a 42 horas pedagógicas semanales. De 24 horas pedagógicas los maestros, pues se acogieron muchos de ellos necesarios según sus especialidades a las 30 horas pedagógicas pagadas. Y como bien dijo alguien aquí, en este país no se respetan las innovaciones, no se respetan los esfuerzos, los cambios. Yo no digo que sean intocables los cambios, pero digo que deben ser considerados, evaluados dentro de un periodo para que puedan rendir sus frutos y se pueda recoger lo positivo y superar y corregir o afinar lo que no haya funcionado. Pero no es ni técnico ni científico, sino revanchista y de carácter de política barata, el que en el mes de septiembre de 1990, con año escolar en marcha y con programas curriculares experimentándose a través de una reforma, pues se haya dado marcha atrás en este tema. Y todo el daño que se ha causado lo hemos constatado cuando después de prácticamente 15 años todos lamentamos esta situación que he señalado. Creo yo que junto con ello tenemos que encarar el tema de la demanda de capacitación de maestros. El programa de formación continua en servicios y el programa nacional de capacitación de maestros que hemos incorporado en la ley 28044 debe ser una realidad. No se ha cumplido todavía. Y yo creo que la capacitación seria para los maestros y que le conviene al país es aquella que significa hacer convenios con las universidades públicas y privadas más destacadas y ofrecer contenidos serios, oportunidades de capacitación absolutamente serias que puedan ser las segundas especialidades, que puedan ser las maestrías y que puedan ser los doctorados, a los cuales llegará el maestro con licencia y goce de haber a través de becas. La Oficina de Desarrollo Magisterial, ODEMA, nosotros la encontramos en el Ministerio de Educación, no la creamos, la redimensionamos. Quizá le dimos la asignación de recursos financieros que nos pudo acompañar a echar a caminar ese programa, que también se detuvo, pero que creo que es necesario por una simple situación. Los maestros, dentro de una visión moderna, eficiente de su ejercicio profesional, de su desempeño, tienen que ir actualizándose permanentemente, como todos los profesionales, no solamente los maestros. Y de hecho, ya tenemos el programa de evaluación y de certificación, evaluación de la calidad, acreditación y certificación de lo que es el servicio que brindan las instituciones educativas. Y aquí, en el tema de la certificación, todos los profesionales vamos a tener que certificarnos y recertificarnos, porque hoy día ya no existe el concepto de educación terminal. Hoy día lo que nos da la universidad, que es nuestra primera acreditación, puede quedar desfasado en 3, 5 años y, como no, en más años. Y entonces los maestros también están absolutamente conscientes de que deberán pasar por ese proceso, pero lo que ellos reclaman es verdaderas capacitaciones, no esas capacitaciones de 15 días, de 10 días, presenciales y a distancias que les dieron en la pasada administración y en esta también, donde más de 500 millones de dólares en esta última oportunidad fueron a parar de repente a las cuentas corrientes de algunos organismos no gubernamentales o algunas instituciones no calificadas para capacitar a maestros. Yo creo que esa es una deuda que se tiene con el magisterio y es una deuda que el Congreso de la República va a investigar porque ya hemos aprobado una comisión al respecto. Yo voy a continuar en la segunda parte que me corresponde. Muchas gracias. Muy bien, después de la manera tan impetuosa de recordarnos los retos de la educación de parte de la doctora Mercedes Cabanillas, es el turno de la presentación del representante del Partido Nacionalista Uniendo el Perú. Se trata del señor Segundo Edmundo Murrugarra Florián. Él es licenciado en Sociología
y se ha desempeñado como profesor de la Gran Unidad Escolar Pedro Labarte entre los años 59 y 63. También ha sido docente en la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Participó en el diseño y ejecución del proyecto Educación Productiva Emprendedora y del primer encuentro de Educación Productiva Emprendedora en Lima Metropolitana con los Ministerios de Educación, Trabajo de la Mujer y Comercio Exterior en el año 2002. Fue asesor en el despacho ministerial del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en políticas sectoriales y en educación productiva emprendedora entre los años 2001 y 2003. Ha sido ponente en diversos certámenes de carácter académico universitario y tiene obra publicada sobre la descentralización y el desarrollo regional. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Hugo. El único titulito que yo reclamo es el de maestro de escuela. Yo me gradué en la Escuela Normal Central de Varones de Enrique Guzmán y Valle, de La Cantuta, que en ese momento dirigió Walter Peñalosa Ramela. Algunos de mis queridos colegas los veo acá y eso me da doble gusto. Vamos al grano, por supuesto después de agradecerles, ¿no? Hay un tema que está detrás de las constataciones que hacemos desde hace tiempo en la educación y que queremos poner por delante. Por ejemplo, cuando Federico nos dice que hay que impulsar la educación técnico-productiva, qué bien estamos, hay que hacer eso. ¿Y por qué no se impulsó? Hay que rebuscar las causas de eso. Que hay que atacar el analfabetismo. ¿Y quiénes son analfabetos en este país? Son los pueblos y las culturas indígenas, originarias. ¿Y por qué ellos se han mantenido analfabetos? A lo largo de siglos. Hay que recuperar la jornada. Naturalmente, ¿la jornada se recortó para todos? No. La jornada no se la recortó para todos. Si ustedes recuerdan bien, y pensando en nosotros mismos, nuestros hijos, nuestros nietos, ¿tienen jornada recortada? No. Tienen jornada recortada los otros. Porque en este país todavía hay nosotros y los otros. En quechua todavía hay el ñojaiku excluyente. No hemos logrado construir el ñojanchi o ñojanchis inclusivo. Esa es la tarea, la construcción de una nación diversa. Justamente respondiendo a estas preguntas que están detrás de estas constataciones que producen consenso, esa es la alegría, lo positivo, que estamos de acuerdo con Federico, estamos de acuerdo con Edgardo, con Meche, en muchas de estas tareas. Nosotros queremos señalar lo que está detrás de este descuido que hemos tenido de siglos y de décadas. Y llamamos a eso la marca colonial de nuestra cultura, de nuestro Estado, de nuestra educación. ¿En qué consiste la marca colonial? En esta minusvaloración de la cultura de los pueblos originarios y la sobrevaloración de la cultura de los pueblos que llegaron. Es un proceso de siglos. Y desde que se instaló la colonia hasta 1780 hubo escuela para indios y escuela para los descendientes de los conquistadores. Con la revolución de Túpac Amaru suprimieron la escuela para indios. Había producido una élite, había producido un empresariado indígena que planteó el primer gran proyecto de soberanía nacional en América Latina. Después no ha habido esa educación para los otros, para los pobres. Eso empieza a aparecer en la segunda mitad del siglo XX, con estas características de jornada recortada, de una educación técnica para los pobres, hecho que aún se mantiene, y otras características. Yo quiero señalar, para terminar con esto, de las características de la educación, los rasgos de nuestra marca colonial, si pudieran proyectar, por favor. Seguimos, aquí tenemos. Es monocultural, lean ustedes, tiene desprecio por la actividad productiva,
es el carácter colonial de nuestra cultura, por eso es que no se da énfasis a la educación técnico-productiva. Es decir, para los